Muy buenas tardes, ¿me oís bien? ¿Sí? Bueno, antes de nada agradecer la participación aquí, la invitación por parte de Santillana a este primer congreso o evento de sostenibilidad y educación. Gracias al equipo de Santillana, al que quiero mucho. Y la invitación pues es una excusa para volver a Bogotá, que es una ciudad que me encanta. Y además tener la oportunidad de poder conversar con Belisa Coro. Efectivamente, Belisa, como directora responsable de políticas de inclusión digital en Telefónica Hispanoamérica, que tiene una vida extraordinaria y que representa muy bien el título precisamente de este panel, esta conversación que vamos a tener sobre la educación y ese papel fundamental como herramienta de cambio social. ¿Qué tal, Belisa? ¿Cómo estás, Rosa? Un verdadero honor estar aquí y, como diría en mi lengua yupaychani, por tenerme aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero honor compartir este espacio contigo. Igualmente. Si les parece, vamos a conocer en un minutito y poquito más la historia resumida, la historia de vida de Belisa. Cuando queráis. Soy Belisa Coro Guairacaja y esta es mi historia. Era apenas una niña cuando empecé a trabajar en el mercado vendiendo verduras. Los que trabajaban en la noche debían desocupar la cama para que podamos descansar los del día. Estaba perdida como tantos otros niños y niñas. Pero alguien creyó en mí y en mis sueños. Me invitaron a un proyecto para que pueda seguir con mis estudios. Romper estereotipos establecidos para una mujer indígena y abrir oportunidades para otras fue siempre mi objetivo. Conseguí una beca en una de las universidades más prestigiosas del país y fui la primera mujer purúa en graduarse con honores. Hoy estoy decidida a llegar aún más lejos. Seguiré mi maestría en Madrid. No hay duda que los sueños se pueden hacer realidad. Bueno. Belisa, tú has tenido una vida de superación enorme. Me gustaría, como primera pregunta, saber qué sensaciones te produce ver en un clip tan cortito como esta, ver ese flash de tu vida desde esa niña, ¿no?, que ayudaba a sus padres en el mercado, que tenía que compartir habitación a turnos con parte de la familia, a la profesional, a la persona en la que te has convertido. ¿Qué sensaciones te produce? Rosa, te soy muy sincera. Me brotan muchos sentimientos, tengo un mix de sentimientos muy fuertes, pero sobre todo quiero resaltar que me nace el sentimiento de agradecimiento a todas esas mujeres que me precedieron, a mi madre, a mi abuela, a todas ellas, porque gracias al esfuerzo de ellas, gracias a su dedicación, a pesar de las duras circunstancias en las que puede vivir una joven, una madre indígena, en parte de la violencia, pero también en el aspecto rural, la necesidad, la discriminación, ellas me cobijaron con su amor. Y gracias a eso, el día de hoy estoy sentado aquí contigo conversando de mi historia de vida. A ellas muchísimas gracias, pero también a todos aquellos mentores, manos amigas, que solidariamente me abrieron la puerta y me dieron la oportunidad, primero de acceder a la educación, que es la herramienta más poderosa para cambiar, en este caso, mi vida, pero también que tiene el poder enorme de cambiar la vida de muchas personas, de todos, de niños y niñas alrededor del mundo. Y yo creo que es eso, Rosa, un sentimiento de agradecimiento, de gratitud, que al final dice que es la memoria del corazón. Y ese es el sentimiento que me nace. Hoy vamos a hablar en estos minutos mucho de educación. Y me gustaría que comentaras para ti qué ha supuesto el tener esas oportunidades educativas, el aprendizaje, si ha sido una tabla de salvación, si ha sido la posibilidad de cumplir tus sueños, como dices también en el vídeo. ¿Qué ha supuesto para ti ese recorrido? Rosa, hay una frase que define Nelson Mandela que dice que la educación es una herramienta, la herramienta más poderosa para cambiar el mundo. Y efectivamente, como te decía, la herramienta más poderosa en mi vida fue la educación, el acceso a los conocimientos, el poder ir a la escuela, el llevar una mochila de colores, uniforme o mi traje y estar en medio de tanto conocimiento. Para mí definitivamente fue la puerta de escapatoria a una realidad sin oportunidades,
a otra donde fuera yo la creadora de mis propias oportunidades. Vamos a hacer un recorrido a través de distintos temas. Vamos a dar algunas pinceladas de cómo está la educación, de cómo la familia, cómo la comunidad ayuda o motiva o incentiva o desincentiva el crecimiento profesional. Y después vamos a ir hilvanando tu propia historia personal. Y me gustaría empezar hablando de la familia, ¿vale? América Latina y el Caribe es la zona de la región del mundo con mayor desigualdades. La pobreza infantil llega al 46% de los niños y niñas hasta los 14 años. Es tremendo. La pobreza supone 20 puntos más en las zonas rurales de las zonas urbanas y el doble en el caso de los afrodescendientes, afroamericanos y de las comunidades indígenas respecto del total de la población. Y estos son datos de la UNESCO. Y hay un tema fundamental que correlaciona directamente con la pobreza infantil, que es el nivel educativo de los padres, de las familias. A mí me gustaría que tú contaras en primera persona ese caldo de cultivo que tú tuviste en tu entorno familiar, si te incentivaban a poder vivir otra realidad. Ayer tuvimos ocasión de hablar tú y yo para preparar un poquitín esta conversación y hablabas, es que son niños y niñas que no conocemos otra realidad, tampoco los padres conocen otra realidad y por eso acaban reproduciendo ese círculo vicioso, ¿no? Acaban reproduciendo la vida de los papás en lugar de tener otras ambiciones. ¿Cómo fue tu familia? ¿Te ayudaron o cómo se puede ayudar a los padres para que no desincentiven muchas veces y los saquen del circuito escolar para trabajar o para ayudar en el cuidado familiar? Cuéntanos un poco esa parte de tu familia. Rosa, lo que tú señalas efectivamente es cierto. América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, y justo en la temática del trabajo infantil hay 160 millones de niños y niñas, según el UNICEF, que todavía están en el trabajo infantil. Este es un dato alarmante y efectivamente mi familia, cuando era pequeña, y te lo contaba ayer con mucha franqueza, cuando yo nací mujer y eso en inicio ya era un estigma, ya tenía características de interseccionalidad que hacían que mi futuro se vea sin oportunidades, llena de violencia y discriminación. Sin embargo, como tú bien señalas, cuando ya te ponen dentro de un marco preestablecido, porque dicen, este va a ser tu futuro, es también porque quizás tu madre y tu abuela no tuvieron otra realidad, no conocían otros escenarios en los que pudieron desarrollarse, pudieron demostrar su capacidad y talento, con lo cual creen que las niñas o la generación que le sigue va a repetir ese estigma. Entonces, es un sinónimo o es una preocupación ya preestablecida. Eso lo tuve desde el inicio de mi nacimiento. Efectivamente, cuando nací mujer, pues dio una pena. Sin embargo, yo creo que eso lo podemos hacer frente. Y yo creo que aquí es muy importante tener un trabajo mancomunado en alianza y en cooperación con las diferentes entidades de la sociedad. Esto no es un trabajo individual, Rosa. Esto es un trabajo tanto de la parte privada, impulsando iniciativas, proyectos y programas que hagan frente a esta problemática. Y te decía yo, hace más de 30 años se creó el proyecto Pro Niño en el grupo Telefónica donde actualmente trabajo, gracias a que alguien impulsó ese programa. Ese programa salvó a muchos niños, a miles de niños del trabajo infantil en América Latina. Yo soy una de esas niñas. Entonces yo creo que es absolutamente necesario que la entidad privada también apueste por estas iniciativas, proyectos y programas. Pero no solo es el rol de ellos, sino también del Estado, a través de políticas públicas que hagan frente a la pobreza económica que tenemos. Porque si tú te fijas, el círculo que tú has comentado, el círculo de pobreza que hace que niños estén en el trabajo infantil, porque hay una necesidad económica que es de alimentarse y llevar dinero a la casa para poder sobrevivir, tiene su origen en la pobreza económica. Entonces, hay un papel importante del Estado para hacer frente a través de políticas que hagan frente a la pobreza en sí. Bueno, y también tenemos el papel de las multilaterales, tenemos el papel del tercer sector, también con políticas, pero también abriendo espacios de diálogo, como ahora Santillana lo hace. Hablar de este tema incomoda sí muchas veces, pero es necesario hablarlo, es necesario dar un espacio a Belisa, a otros niños y niñas que cuenten su historia desde su realidad y desde sus circunstancias. Vamos a hablar un poquito de la comunidad y de las referentes. Me gustaría que contaras quiénes han sido para ti mujeres referentes que te han ayudado a decir, pues si ellas pudieron, yo también puedo, y sobre todo el papel que has desempeñado, que estás desempeñando en los últimos tiempos como referente a su vez de tu propia comunidad indígena, de otras muchas comunidades indígenas, ¿no?
Cuéntanos si crees que realmente ese rol de referente es el que puede hacer que se rompa ese techo de cristal y que otras niñas vean que otra realidad es posible. Creo muchísimo en las referentes, creo mucho en el ejemplo, creo mucho en el compartir, creo en los ejemplos, en los buenos ejemplos que hay que seguir. Y te quiero contar desde dos aspectos. El primero, seguir tus referentes. Y si me cuentas y si me preguntas a mí, ¿quién es tu referente? Yo te diría, en primera instancia, mi madre. Mi madre es mi gran referente porque te cuento, Rosa, que ella hace muy poco me contó que apenas pudo estudiar los primeros años de la escuela. Y ella me preguntaba, no sé cómo lo haces. Acabas de graduarte de doctora. Y yo apenas terminé, ni siquiera pude terminar la escuela, ¿sabes? Pero yo le decía, mamá, tú eres mi gran referente, ¿sabes por qué? Porque a pesar de toda la violencia y las circunstancias duras en las que te tocó vivir, tú jamás me negaste tu amor. Me abrazaste cada día y me llenaste de esa fuerza para seguir adelante. Por eso estoy aquí hoy, porque gracias, porque creíste en mí, a pesar de ser mujer, le decía. Y en esa instancia, para mí, es absolutamente valioso el tener su apoyo. Y ella es mi primer referente. Ahora sí es verdad, durante mi recorrido profesional he tenido diferentes manos amigas. La sororidad de la que conversábamos, esa solidaridad entre mujeres que se convierten en referentes que solidariamente te comparten esos conocimientos, te abren las puertas. Y cuando hablo de puertas también hablo de aquellas mentoras y mentores que han sido tus referentes y te han dado la oportunidad, han creído en ti, en la capacidad y el talento que has mostrado y te han animado a estar en diferentes instancias. También creo importante tener referentes a nivel internacional. Yo sigo mucho a Michelle Obama. Me encanta, he leído sus libros, el libro de Becoming de Michelle Obama, y últimamente estoy leyendo Con Luz Propia de Michelle Obama. Me identifico mucho con ella, Rosa, porque ella nos cuenta los diferentes escenarios en los que ha vivido, la riqueza de conocimientos que ella ha cosechado. Ya los cuento en esa historia, en ese libro Con Luz Propia, y me siento identificada con ella. En muchos escenarios ella se vio ajena, le dijeron que no debía estar ahí, le dijeron que no, has puesto el listón muy alto para estar ahí. A mí también me han dicho, por supuesto que no me compraría, la sigo, es una mentora a la que sigo, es alguien, un referente que yo sigo, y creo que es muy importante tener ese tipo de referentes. Y por otro lado, tú me has preguntado también el ser referentes. Sí. Creo que eso es muy bonito, y te digo desde la humildad, muchas niñas me han dicho, Belisa, te has convertido en mi referente, y yo lo tomo con muchísimo corazón, pero también lo tomo basado en un principio, el de la reciprocidad. Quiero compartir un poco de lo que tengo con esas niñas, ¿sabes? Y ese es mi mayor objetivo, que ellas se metan en el cerebro desde lo más profundo del corazón, decir que son valiosas, que pueden hacer todo aquello que se proponen. Ese es mi objetivo, Rosa. Belisa, me gustaría hablar un poquitín del tema de la identidad indígena, ¿no? Para los pueblos indígenas, el territorio, la lengua, la cultura son fundamentales, ¿no? Pero también es verdad que hay unos estereotipos de género muy marcados, los roles que tiene que desempeñar el hombre, los roles que tiene que desempeñar la mujer. A mí me gustaría que contaras si tú crees que se está avanzando a la hora de una visión un poquito más aperturista de esos estereotipos hombre y mujer dentro de las propias comunidades indígenas. Y luego me gustaría también que hablaras de si tú crees que ejemplos como el tuyo, que has sido una mujer muy bien formada, pero que a la vez tienes una reivindicación de la identidad, de las raíces, del legado indígena, allá donde vas, donde lo multiplicas, donde lo cuentas, eso realmente es algo que las propias comunidades indígenas, esa identidad entre digamos, la tradición, la modernidad, ¿no? Dualidad, identidad. ¿Cómo lo vives? O sea, por un lado el tema de los roles dentro de las propias comunidades indígenas y por otro lado la defensa a ultranza que tienes tú de tus propias raíces. Rosa, te quiero dar un dato muy interesante para abordar esa temática de la identidad, porque más de 476 millones de personas indígenas alrededor del mundo, según el Banco Mundial, y solo en América Latina y el Caribe somos más de 58 millones. Y yo creo que, por supuesto, la identidad es algo fundamental y clave. Y quiero contarte con un ejemplo. Cuando yo de niña me vestía mi traje indígena que estoy luciendo el día de hoy, el único lugar donde yo podía conseguir el traje era de las manos de mi madre, los bordaban, y esto que se llama naco, solo lo podías hacer con telas compradas en mercados.
locales. Y recientemente, gracias a ese empuje, al coraje y sobre todo a esa fuerza de la juventud indígena y sobre todo de jóvenes, de mujeres indígenas, y su labor y su liderazgo en el tema de emprendimiento, ahora tenemos diferentes mujeres lideresas que están rompiendo paradigmas. Por ejemplo, el de la moda, te contaba, la blusa que estoy yo llevando es de la marca Sumac Churay, que significa hermoso vestir. Es una joven indígena que a pesar de las circunstancias dijo, yo quiero abrirme un campo en alta moda, quiero crear vestimenta para las chicas indígenas. Y muchas le dijeron que no, que eso no era para ella, que eso pues lo veía muy difícil, cuesta para arriba, no, cuesta mucho creer eso. Y ella dijo, no, yo lo voy a hacer. Y te cuento que constituyó una compañía ya en Ecuador y hace poco me contó que va a abrir su primera sucursal en Nueva York. Y yo creo, Rosa, que ese es, saber romper esos estereotipos. Cuando te dicen que no, recién estuvimos con Teresa Perales, por ejemplo, decía, siempre te dice, ve por ahí, ese es tu camino, esos son los marcos sociales que te ponen. Yo soy muy obstinada. Teresa Perales, para que no lo sepan, que es una campeona paraolímpica española. Muchas gracias por aclararlo, eso es. Teresa, que es una gran, de hecho, embajadora de Telefónica a nivel global, también como tú señalas, una deportista magnífica. Y yo, con el permiso de ella, quiero decir eso también. Cuando me dicen que es por aquí, no, quiero ir por allá, porque eso es lo que quiero conseguir. Y conforme tú preguntas, sí, efectivamente, la juventud indígena, creo yo que tiene ese empuje y esa ambición positiva de ir abriendo caminos en el campo de la moda, como te cuento, pero también en otros sectores, el sector de las telecomunicaciones o el sector de la educación. Ellos tienen la capacidad y el talento para abrir esos espacios. Y yo creo, Rosa, que es importante darles esa oportunidad, creer en su capacidad, en su talento, que no por donde naciste o tu color de piel o tu identidad estás limitada o tienes un espacio específico para desarrollarte. No, tú debes tener esa valentía, gracias a las oportunidades que te dan, de desarrollarte en ese espacio. Y creo eso, y creo que está cambiando, pero gracias al esfuerzo, la lucha de los propios jóvenes indígenas. Hablemos un poquito de la educación y de la equidad. Y por dar algunos datos, el mes pasado, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, líderes de toda América Latina y representantes de organismos internacionales, donde estaba el BID, el Banco Mundial, también estaba la OEI, UNICEF, etcétera, reafirmaron el compromiso con garantizar una educación de calidad, una educación inclusiva, equitativa. En los últimos años, es verdad que en los últimos 20 años América Latina ha avanzado mucho, sobre todo en la finalización de la secundaria, pero aún así hay un 40% de estudiantes, de niños y niñas, que no llega a culminar la educación secundaria, que es prácticamente obligatoria en casi todos los países. Los datos dicen que si hablamos de las comunidades indígenas, en algunos países apenas 1 de cada 5 niñas termina la educación secundaria. Desde luego los datos no son muy buenos, muy halagüeños, es decir, hay progreso, pero a la vez hay grandes retos que parece que no acabamos realmente de dar esos saltos que necesitamos, tanto a nivel de políticas de inclusión y de políticas educativas de calidad, como a nivel de prácticas, ¿no? Me gustaría que contaras un poco cómo lo ves tú y sobre todo de algo que comentabas también ayer, que decías, no es tanto el acceso a la educación, sino el acceso a una educación de calidad. Háblanos de ese aspecto que para ti ha sido muy relevante, la educación de calidad. Gracias, Rosa. Un tema totalmente clave. Según la ONU, hay aproximadamente 60 millones de niños y niñas que no pueden acceder a la educación por diferentes razones. Y efectivamente, ese es el primer paso, el acceso a la educación. Pero como te decía yo, el acceso a una educación de calidad. Sabes, yo la primera escuela, recuerdo, tuve en mi comunidad indígena y claramente carecía de la infraestructura educativa adecuada para poder estudiar de forma también adecuada para los niños y niñas. Entonces, creo firmemente que el Estado y los diferentes jugadores dentro de la sociedad deben invertir en la mejora de la infraestructura educativa, porque la escuela debe ser, para acceder a educación, esta educación de calidad también tiene que estar rodeada con una infraestructura de calidad, con equipamientos innovadores y también con el público que nos acompaña, buena formación de los docentes y también, por supuesto, una educación que esté adaptada a las zonas rurales.
No es lo mismo la necesidad de niños que están en la ciudad o de niños que crecieron en el campo. Su realidad, su forma de ver el mundo es diferente y es importante entender eso. Un día recuerdo me decían, Belisa, bueno, ¿qué nos recomendarías? Mira, este proyecto para una comunidad indígena en la provincia de Chimborazo, centro-sur de Ecuador, vamos a crear cierto juego con elefantes y no recuerdo, pero cuando a mí me dices elefantes y yo tenía 4 años, he vivido en la zona andina de Ecuador, mi ecosistema no me permite conocer elefantes a esa edad. Entonces le decía, tiene que ser una educación adecuada para esa zona. Alguien que te entienda sobre el valor de los cerros, sobre el valor de la Pachamama, ¿sabes? Este contacto con la naturaleza. Esa es una educación de calidad, sobre todo adecuada para las zonas rurales. Hace yo creo que cosa de un mes se daba a conocer que Colombia era el primer país de América Latina en crear un sistema educativo indígena propio, con el fin justamente de respetar las particularidades territoriales, lingüísticas, culturales de los pueblos indígenas. Y además dando mucha autonomía a las propias autoridades indígenas. ¿A ti te parece que una iniciativa como esta podría extenderse en otros países donde la comunidad indígena es importante? Aplaudo ciertamente el avance del Estado colombiano. Después de 16 años de lucha, finalmente los pueblos y nacionalidades de este bello país tienen la oportunidad de hablar de esta temática, de una educación, como lo decía en mi país, intercultural, bilingüe. Te cuento, Rosa, que sí, nosotros tuvimos ya un sistema de educación intercultural hace unos años. De hecho, lo sé porque lo viví. Mi padre fue profesor dentro de una de las escuelas interculturales bilingües de Ecuador. Últimamente, con el cambio de regímenes de gobierno, hicieron que esto se convirtiera más en una secretaría de Estado y perdió fuerza. Con lo cual, por supuesto, aplaudo, como te digo, y creo firmemente en esos escenarios de lucha de los pueblos indígenas para tener una educación que les represente, una educación que dé lectura a las necesidades de estos pueblos. Aplaudo y, por supuesto, aspiro también que otros estados de Hispanoamérica y del mundo entero puedan tomar la diversidad como una herramienta dentro de la estrategia de educación para los niños. En tu trayectoria profesional también has conocido bien lo que suponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Conoces bien lo que es la sostenibilidad aplicada al sector educativo. Hace muy poquito también salían unas estadísticas, unos datos del propio Pacto Mundial en torno a en qué punto estábamos respecto al cumplimiento de los ODS. Y los datos no son tampoco nada positivos. Fijaros que la propia Naciones Unidas dice que a falta solamente de 6 años de que termine la Agenda 2030, solamente el 17% de las 169 metas que están incluidos en esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se han cumplido, van por el buen camino. El resto o están muy lentos o incluso están en peligro de retroceder esos avances que nos habíamos propuesto pues la totalidad de las naciones, de los estados que formamos parte de Naciones Unidas. Y donde dice que tenemos mayores desafíos es en el incremento de las desigualdades, en los retrocesos educativos y en la subida del techo de cristal, donde claramente se habla de que la fuerza laboral de las mujeres está en torno al 40%, pero solo un 22% tienen puestos directivos. Tú trabajas en una multinacional como es Telefónica, tienes además una área maravillosa como es la inclusión digital. Cuéntame, desde el punto de vista del empleo, de tu propia experiencia, la importancia de tener dentro de las organizaciones, y estoy hablando aquí dentro de las empresas, los tomadores de decisiones que en un momento determinado quieran apostar por ti. También ayer hablábamos de eso, ¿no? De la importancia de que dentro de las empresas te den esa oportunidad que de otra manera no aparece. Gracias, Rosa, efectivamente. Y quiero contestarte esta pregunta con una anécdota. Recuerdo una vez estuve aplicando un cargo y dentro de esta entidad, dentro de esta multinacional, una de las directoras de un país europeo me dijo, ese cargo debe ser para alguien de tal país porque se parece a nosotros. Y yo me quedé, en ese momento no lo procesé, pero luego, como lo señalaste, estudié mi doctorado incluso en género y desarrollo y descubrí la teoría del similar, que significa que muchas veces, justificado en
la confianza, muchas entidades, no solo la parte privada, sino diferentes espacios de la sociedad, buscan profesionales que se parezcan a los que están dentro de las tomadores, los que han estudiado en la misma universidad, o los que tienen el mismo color de piel, el mismo color de cabello, los que tienen los orígenes como yo. Y en ese momento me di cuenta que ella me estaba diciendo que yo no podía ser apta para esa posición porque yo no me parecía a ella, con lo cual yo no le daba confianza. Yo creo, Rosa, que es momento de romper esos estereotipos. Si nosotros queremos entidades diversas, inclusivas, debemos abrir puentes. Pero muy bien lo señalábamos ayer, el puente no solo puede ser construido desde la empresa, es decir, ¿sabes? Es que nadie más aplica para esta posición, solo ellos aplicaron. Aquí yo no veo una joven afrodescendiente o yo no veo una joven indígena. ¿Por qué no aplicaron? ¿Qué labor estamos haciendo para que también tendamos ese puente? Hay esas niñas o hay esas jóvenes diversas y sobre todo en países de América Latina, donde la diversidad es nuestra mayor riqueza. Estamos como entidades privadas y otros sectores haciendo este puente de forma adecuada o solo nos quedamos parados en la puerta esperando que estas personas vengan. Esto es un trabajo en cooperación. Esto es decir a ellas que tienen oportunidad de estar en estos escenarios, que si un día quieres ser directora o quieres ser CEO, tienes la oportunidad. Y tú también tienes la responsabilidad, como bien lo señalas, los tomadores de decisiones, de que estos puentes que puedan abrirse para los niños sean fuertes, que haya un compromiso genuino para que ellas vengan y puedan desarrollar su capacidad y talento en estos espacios. Trabajo en el grupo Telefónica y la confianza que hoy me ves, la seguridad, es lo que he ganado en este espacio. Telefónica jamás me ha dicho: te limito por tus raíces, por tu color de piel o tu etnia. Al contrario, Rosa me ha incentivado para llevar proyectos regionales, para llevar países, para llevar iniciativas y programas a lo largo y ancho de América Latina en temas de inclusión digital. Me gustaría que haya más empresas privadas y otros espacios que abran estos puentes genuinos. Y eso, como bien lo decías, parte de un compromiso genuino de los tomadores de decisiones. ¿Estás a favor de las cuotas? Estoy a favor de todo aquello que permite la diversidad y la inclusión dentro de los espacios. Perfecto. Me gustaría también que habláramos un poquito de la cultura del esfuerzo. Tú eres una mujer que eres muy luchadora, que has trabajado con muchísimo tesón, con muchísimo esfuerzo. Yo te he oído en alguna entrevista que incluso hablabas de los miedos, de las dudas que has tenido en todos estos años, de podré, seré capaz, porque realmente partías de una gran desventaja respecto a otros compañeros con los que te has cruzado en la universidad y en otras etapas formativas de tu vida, ¿no? Me gustaría que hablaras de esa cultura del esfuerzo que es la educación, que es el aprendizaje. El aprendizaje tiene que ser pasión, uno lo tiene que vivir como un enriquecimiento diario a lo largo de toda la vida, pero también es sacrificio. Y tú hablas mucho del sacrificio, hablas de la disciplina, hablas de la búsqueda de la excelencia y de algo que me ha encantado, que es el autoliderazgo. Desarrollanos esta idea. Y te lo voy a desarrollar con una anécdota. Me encantan las anécdotas, Rosa. Y justo te comentaba ayer, cuando yo tuve la oportunidad ya de acceder a educación, accedo ya a la primaria, a la secundaria, y en mi último año de la secundaria me preguntan: y bueno, Belisa, ahora vas a ir a la universidad, ¿qué quieres estudiar? Y dije con todas mis fuerzas: quiero ser abogada. Y claro, muchos se rieron, me dijeron: eso está un poco difícil. Pero muchas entidades creyeron en mí y me dijeron: lo vas a conseguir. Pero ese camino del querer hasta alcanzarlo, ¿viste? Ese trecho implica todo lo que has comentado. Implica esfuerzo, implica disciplina, implica responsabilidad y algo, como tú bien señalas, el autoliderazgo, que engloba a todos estos valores, a todas estas acciones que debes hacer. Porque el querer es muy importante, el fijarte un objetivo, el decir: quiero llegar allá, en mi caso quiero ser abogada, quiero estudiar 2 maestrías afuera, quiero hacer mi doctorado, quiero estar en esta multinacional porque me encanta el derecho societario, porque me encanta temas de inclusión. Pero ¿qué eres capaz de hacer? ¿Qué para llegar a
a ese objetivo. Y aquí la disciplina, el esfuerzo, la responsabilidad se tienen que poner en acción. En mi caso sí, fue muy difícil. Me dieron la oportunidad de entrar a la mejor universidad de mi país, a la Universidad de San Francisco de Quito, gracias a la beca de diversidad étnica de la propia universidad y apoyo de fundaciones como la Fundación Hans Seidel y la Fundación Telefónica. Pero me decían, la tarea es solo tuya. Nosotros te abrimos la puerta. La tarea es solo tuya. Eres capaz de leerte todos los libros de la carrera de Derecho, levantarte a las 3 de la mañana si es necesario para prepararte los exámenes. Eres capaz de todo eso, de irte a la capital dejando a tu padre y a tu madre sola. Eres capaz de eso. Eres capaz de rendir esos exámenes. Eres capaz de dejar a un lado ese miedo y que tus sueños sean más grandes. Y la respuesta fue sí, pero gracias a acciones, cada día. Y eso es el resultado de todo lo que he podido cosechar. El autoliderazgo es en absolutamente todo lo que vayas a hacer, en la disciplina, en todo. Y estos valores que yo he podido cosechar durante mi vida académica, los pongo en acción en mi vida profesional. Entrego todo de mí para que los proyectos, iniciativas y programas salgan de la mejor manera, y lo que te decía, el dosis de excelencia. ¿Por qué no? Y disfrutarlo a lo máximo. Y al final, eso se convierte en tus reglas de vida. ¿Qué es aquello que te puede desalentar en el camino? Es decir, todo esto que estás diciendo del sacrificio y demás, pero a lo largo de tu carrera profesional, ¿cuáles han sido esos momentos o esas acciones que realmente te dan esa sensación de que estoy recorriendo un camino, pero a la vez me están dando palos por distintos sitios, ¿no? ¿Qué te desalienta? ¿Qué te desmotiva? A lo largo de tu trayectoria? Lo conversábamos, la falta de sororidad. Creo que el que muchas veces imponga la teoría del similar, el que te digan que quizás en ese espacio no puedes estar. Yo he tenido, y me cuesta hablar un poco porque amo muchísimo la solidaridad entre mujeres, pero también he tenido diferentes compañeras que me han dicho que ese espacio donde estoy no es el adecuado. Eso me desmotiva, porque creo yo que entre mujeres debe haber una solidaridad genuina, de acompañarnos, de guiarnos, de apoyarnos. Por lo menos ese es algo que me desmotiva mucho, y la falta de valores, y que no reconozcan la capacidad de talento de jóvenes que se esfuerzan mucho para estar en diferentes escenarios, Rosa. Voy a dar algunos datos más que tienen que ver con la educación y el empleo. Desde luego, todo sistema educativo es fundamental para el desarrollo económico y social de los países, y hay un economista norteamericano que es asesor de Naciones Unidas que se llama Jeffrey Sachs, que dice que si quieres empleos, si quieres crecimiento, si quieres inversión, si quieres bienestar, asegúrate de que tu sistema educativo esté dando resultados. No hay otra manera. La semana pasada estuve en una mesa redonda como oyente, donde estaba el CEO de Save the Children en España, y él hablaba de los datos de desempleo femenino del último año, en el 2023, ¿no? Y decía que las mujeres que no habían terminado las enseñanzas, la educación obligatoria, tenía un nivel de desempleo del 22%, las que tenían un nivel post-obligatorio estaban en el 15%, y las mujeres con formación universitaria en el 8%. Por tanto, hay una correlación clarísima entre formación y entre empleo o desempleo, y por tanto la falta de educación hace que el riesgo de exclusión social y de pobreza sea muchísimo más grande, ¿no? En América Latina estamos, por un lado, viendo donde hay millones de mujeres donde no han tenido muchas oportunidades profesionales porque no las han tenido previamente educativas, están dedicadas al trabajo informal, a la economía del cuidado, al trabajo no remunerado. ¿Cómo ves desde tu perspectiva el avance en ese volumen de mujeres que es enorme, la del cuidado, ¿no?, que están en esa economía sumergida que no se visibiliza, y cómo crees que se puede avanzar por ahí? Mira, según la CEPAL, la tasa de ocupación de las mujeres es del 47% en comparación a la de los hombres, que es el 70%. Ya de por sí nos damos cuenta que hay un nivel de desempleo bastante fuerte para las mujeres. Y si a eso le pones la dosis de que esa mujer pertenece a una cultura indígena o es afrodescendiente, la situación seguramente es mucho más catastrófica.
Entonces creo yo, justamente, hablamos nuevamente de tender puentes. Recientemente estudios nos decían que Ecuador, que es el país de donde soy originaria, es el país con más emprendimiento, y muchos lo celebraban, y me parece fenomenal, apoyo y aplaudo a los emprendedores. Pero cuando yo entro a estudiar este informe, me doy cuenta de que hay mucho emprendimiento porque hay falta de oportunidades laborales adecuadas para las mujeres. Como te decía, si lo sumamos a que son jóvenes indígenas que no tienen la oportunidad de estar en los campos que ellas desean, la situación se vuelve mucho más cruel. Y por eso te decía que es muy importante que las diferentes entidades privadas tengan este compromiso de tener a mujeres diversas dentro de su organización. Y ayer lo comentábamos, pero ¿por qué? ¿Qué ganarían ellos? Y si hablamos desde el aspecto estratégico, te decía, si hago un análisis en mi país, somos alrededor de más de 17 millones de personas. Dentro de ellos somos aproximadamente 7 millones de personas que pertenecemos a pueblos indígenas. Entonces, es algo fundamental dentro de una compañía tener una visión diversa para crear productos y servicios que también lleguen a esta población. Pero por otro lado, también, Rosa, es un proceso de justicia social. Tenemos que abrir espacio para estas mujeres, para que dejen ver su capacidad y su talento. Lo voy a repetir muchas veces. Las mujeres indígenas, las mujeres y los hombres que pertenecen a pueblos indígenas tienen capacidad y talento. Solo necesitan un espacio, necesitan que alguien les abra la puerta para que puedan dejar ver esa bella capacidad y talento. Belisa, no hace mucho estuviste dando una charla en un proyecto que tiene Santillana, que se llama el proyecto Voy a Ser, que es un proyecto que arrancamos después de la pandemia, que es un proyecto precioso de ayuda y de apoyo integral a niñas indígenas, en este caso con 2 programas concretos en Perú y en Guatemala, ¿no? Un apoyo integral sobre todo desde lo digital, dándoles habilidades digitales básicas, y también desde lo socioemocional, sobre todo en temas de saber comunicarse, de que las niñas tengan también, sepan lo que es la asertividad, que es tan importante. Es un proyecto del que estamos muy orgullosos. Si tuviste allí una charla y me contabas el otro día cómo te emocionaba el que niñas indígenas de pronto dijeran quiero ser actriz o quiero ser... Cuéntame un poco esa experiencia. Bueno, primero, absolutamente honrada que el Grupo Santillana me haya invitado a ese espacio. Cuando supe del programa, me enamoré y desde un inicio, por supuesto que fui parte. Y Rosa, por favor, invítame también a Guatemala, te hago esa petición. Estuve con las niñas de Perú y fue espectacular porque me conecté con ellas, porque viví como ellas, soñaba como ellas, tenía esa timidez, tenía ese miedo como ellas, y disfruté enormemente escuchar su historia, contar la mía y que ellas se vean identificados, escuchar su sonrisa, es decir, mira, yo quiero ser psicóloga. Una me dijo, sí, quiero ser psicóloga, y la otra me dijo, quiero ser actriz. Entonces te decía, dentro de una comunidad indígena, que tú digas desde tus sueños, el quiero ser actriz, es algo totalmente innovador. Muchos me dirán, bueno, ¿quieres ser actriz? No, es algo totalmente innovador, porque ya están enmarcados dentro de estereotipos sociales que te dicen, no, tú vas a ser tal, o vas a ser buena madre, o vas a ser buena esposa. Pero yo dijo, quiero ser actriz. O la niña que dijo, quiero ser psicólogo. Cuando Belisa dijo, quiero ser abogada. Esa es la riqueza que está dando Voy a Ser. Porque dijo, voy a ser dentro de ella. Y eso es lo que realmente están sembrando en el corazón de esas niñas. Yo me sentí absolutamente honrada de estar con ellas, de escucharlas, como te digo. Me encanta el programa. Ojalá que pueda replicarse en muchos países de América Latina. Escalarlo. Andrés, ¿podemos ver el vídeo? Venga, vamos a lanzar el vídeo del proyecto Voy a Ser, y lo conocéis también. Nuestra institución educativa cuenta con población Acuajún Huampis, todas son estudiantes mujeres que vienen de comunidades muy lejanas. El hecho mismo de salir de su hogar, vivir lejos de su familia, ya las hace fuertes, ya las hace emprendedoras. Vemos que la mentalidad de la mujer Acuajún está cambiando. Hola, soy Sarela, soy de la comunidad nativa Yameca. Para llegar a mi colegio me demoro más de 1 hora y debo de cruzar por 2 ríos. Así como yo, muchas de mis amigas van al colegio de esta manera para ir a estudiar.
El programa Voy a Ser es un programa de transformación social que desarrolla competencias en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Las habilidades socioemocionales es uno de los cursos que trabajamos con las señoritas. Muchas veces la carga emocional puede ser un obstáculo para atreverse a ir más allá de lo que ellas quieren. Son adolescentes que a veces tienen sentimientos encontrados y que a veces ante algún problema siempre ellas reaccionan de una manera que no deben reaccionar. Entonces, con este trabajo de las habilidades socioemocionales las ha ayudado a ella a poder canalizar esas situaciones en algo que les ayude a ellas a crecer como adolescentes. El programa Voy a Ser me va a ayudar en mis conocimientos, en mis habilidades, a empoderarme como una mujer. O sea, eso que me ayuda de todo, la verdad me va a servir bastante en el futuro. Ellas han tenido la oportunidad de interactuar con la plataforma Voy a Ser, donde les ha permitido trabajar lo que son competencias digitales y complementar lo que es el trabajo de habilidades socioemocionales. Definitivamente la tecnología te abre las puertas a un nuevo mundo. Desde acceder a un mapa y ver todas las posibilidades, conocer otros lugares, conocer experiencias y le da más posibilidades. ¿Qué otras cosas más puedo hacer en la vida? Les llamaba mucho la atención el trabajo en la plataforma. Todo lo que es la parte de competencias digitales, tienen juegos, el movimiento, el color, las imágenes, siento que despierta más su comprensión en lo que es el trabajo. Sobre la tecnología, la verdad, hay cosas que no sabíamos. Hay muchas cosas que deberíamos enfocar, que deberíamos aprender porque es útil para nosotras. El programa Voy a Ser me enseñó muchas cosas. En ellas aprendí acerca del uso de la tecnología, a hacer documentos, a hacer diseños, a crear mi correo electrónico y a usar las diferentes aplicaciones. Lo que buscamos es que ellas puedan llevar un pensamiento crítico y creativo. ¿Qué está pasando en mi entorno y cómo uso estas herramientas que me están dando? La educación para construir un país más justo es primordial, y más en el contexto donde viven y se desarrollan nuestras estudiantes. Yo por el momento estoy preparándome para el próximo año ingresar a una universidad y estudiar psicología. Quiero ser una profesional. Yo las quiero ver realizadas y felices, la verdad que sí. El programa Voy a Ser me va a ayudar en mis conocimientos, en mis habilidades, a empoderarme como una mujer y tener mente positiva, salir adelante, que sí podemos, que sí lograremos, que esa persona que va a lograr somos nosotras. Nos quedan ya poquitos minutos, pero vamos a hablar de tecnología y sobre todo que nos cuentes el trabajo que estás haciendo como responsable de este área de inclusión digital y cómo de importante es la inclusión digital justamente para el desarrollo social y para el cambio social. Cuéntanos. La inclusión digital es una herramienta poderosa para cambiar la vida de las personas. Lo creo firmemente porque he tenido la oportunidad de ver cómo a través de la tecnología muchas mujeres han podido liderar emprendimientos, han podido ser independientes económicamente y salir del círculo de la pobreza y también del círculo de la violencia cultural, económica y psicológica y por supuesto física. Creo en la inclusión digital y es un tema que también dentro del Grupo Telefónica lo abordamos. Recientemente estuvimos el día lunes 21 en el segundo encuentro por la inclusión digital y reunimos a diferentes tomadores de decisiones, tanto del sector privado, público y multilaterales, para hablar de esta problemática y contarles que según la GSMA existe más de 225 millones de personas que aún no tienen acceso a Internet y dentro de ellas el 7% no tiene cobertura y más del 28%, entonces 45 millones de personas tienen Internet pero no acceden por diferentes temas y uno de ellos es el miedo, la falta de conocimientos, la falta de desarrollo de capacidades y habilidades digitales, lo que eso tiene como resultados efectivamente el que no puede acceder al derecho fundamental de la educación, a una educación de calidad, con lo cual es absolutamente necesario que los diferentes tomadores de decisiones, que los diferentes actores de la sociedad, por un lado, avancen en políticas públicas y marcos regulatorios que fomenten el cierre de brechas de cobertura. Pero no solo ello, ese solo es el primer paso. Necesitamos también avanzar en el cierre de brechas de uso. Esto es justamente el fomentar las habilidades digitales, la mejora de la calidad de educación, el acceso a la empleabilidad, pero también el cierre de las brechas, las digitales, pero también aquellas relacionadas a diversidad, por ejemplo, las de género.
Y por eso creemos, dentro del área que yo manejo, el crear estos espacios de reflexión, como el segundo encuentro por la inclusión digital, que te digo que se llevó a cabo el día lunes, y que también estén los ministros de Estado y los otros entidades de gobierno y que sepan desde las experiencias propias cómo ellos pueden colaborar en el cierre de la brecha de conectividad que engloba justamente la brecha de cobertura y la de uso. Pero también te quiero contar desde un ejemplo concreto. Tú me dirás, pero eso de lo que me estás hablando puede quedarse simplemente en palabras bonitas o en políticas públicas. Mira, te cuento, Rosa, que no. Nosotros en Perú tenemos, y justamente, mira que estábamos en el escenario peruano, ahora mismo con el programa Voy a Hacer, tenemos la empresa Internet para Todos, una empresa que se constituyó hace 5 años gracias a una alianza entre Telefónica, Meta, BID Invest y CAF, y es una empresa de conectividad rural. Su foco es prestar servicios de conectividad a las zonas rurales de Perú. Y con mucha alegría te cuento que a fecha actual, a más de 5 años de su constitución, ha conectado a más de 3.7 millones de personas y en más de 18.000 centros poblados. Y esa es la realidad, crear políticas y marcos regulatorios que te permitan la inversión y cerrar la brecha de conectividad, avanzar en este cierre, pero también poner en acción esos objetivos. Con el modelo Internet para Todos lo estamos consiguiendo. Quisiera que este modelo se replique en otros países de América Latina. Durante muchos años hubo países latinoamericanos que consideraban que el avance en lo que es el cierre de la brecha digital era dar dispositivos, miles y miles y miles de dispositivos a los estudiantes, a los colegios de zonas rurales, ¿no? Luego se entendió que no vale de nada dar dispositivos si no hay una formación, si no hay una preparación, empezando por los propios docentes, ¿no? Esa también es una línea de trabajo, ¿no? La formación a docentes en materia de digitalización. Sí, efectivamente, Rosa, nosotros tenemos, como te contaba ayer, estamos presentes en 8 países de América Latina, Telefónica está presente, y en cada uno de estos 8 países tenemos nuestras operadoras, la empresa que presta los servicios de Internet y también de telefonía móvil, pero también tenemos fundaciones en cada una de estos 8 países. Y dentro de Fundación Telefónica tenemos un programa muy bonito que es Pro Futuro, que de hecho nace de Pro Niño, que es el programa donde yo me formé. Y Pro Futuro ahora tiene como objetivo efectivamente capacitar a docentes para que hagan frente a estos retos de la digitalización de estos tiempos, pero también apoyar a niños, incluso en estados de offline, para que ellos puedan acceder a todo lo que es la didáctica y a juegos y puedan aprender de la tecnología. Antes de terminar, se ha hablado aquí de la COP16 de Cali. A mí me gustaría hacer contigo alguna mención especial a la importancia de las culturas indígenas en la preservación de los recursos naturales y sobre todo en la labor de las mujeres, que además con la crisis climática se ha visto muy agudizado y muy deteriorado en el sentido de que cada vez la deforestación, por ejemplo, hace que el acceso de las jóvenes a las escuelas sea más complicado. Cuando tienen que ir las mujeres y las niñas a buscar recursos naturales como es el agua, tienen que recorrer más territorio y, por tanto, es más esfuerzo y más riesgo también para su propia integridad. Pero también las lideresas indígenas lo que hacen es quieren reivindicar el papel de la mujer en los organismos internacionales donde se toman decisiones como son las COP u otros organismos, porque también hay una perspectiva de género en la lucha contra el cambio climático. Sí me gustaría que una mujer como tú, que ha vivido la tierra, que ha vivido el cultivo, o no sé si tú directamente, pero sí tu familia, tu madre, tu padre, que me hables de esa preservación de la naturaleza, la educación medioambiental desde una comunidad indígena que lo tenéis como una cosa absolutamente natural, ¿no? El respeto a la naturaleza. Te agradezco mucho la pregunta porque voy desde el corazón hacia mi comunidad indígena. Mi comunidad indígena se llama Lupaxí Convalescencia, está en el centro sur de Ecuador, en la provincia de Chimborazo. Y lo primero que me enseñó mi madre, nací en la comunidad indígena en una choza de barro, y lo primero que me enseñó es ese contacto con la naturaleza, con la Pachamama, con la mamatamia, que es la lluvia. Cada uno de los elementos que a nosotros nos rodea dentro de las comunidades indígenas son parte inherentes de nosotros. Recuerdo con mucha alegría que mi madre sabía perfectamente cuándo iba a llover con el canto de las ranas, sabía perfectamente ver qué hora era con la sombra del sol, y eso fue lo que me inculcó desde niña. Me decía: Belisa, cuando tú vayas a estar en otros escenarios, en otras
sabes, en la flora de otros lugares, lo primero que tienes que hacer es pedir permiso para mostrarle tu respeto a ese escenario donde estás. Llegaba a Bogotá y le decía, qué hermosa que eres Bogotá, qué verde que estás, ¿sabes? Entonces son cosas que a mí son herencias de mi madre. Veo a ella como protectora de la tierra, todavía la veo sembrando en mi comunidad indígena, criando sus pollos, a sus patos que le encanta, a sus animales, todavía sembrando el maíz, la cebada, las habas, que son los productos innatos de mi comunidad indígena. Las mujeres indígenas son claramente un aspecto clave dentro de esta lucha por el cambio climático. Y lo más bonito, Rosa, es que nos han inculcado, en mi caso me han inculcado desde niña, como te cuento, los diferentes escenarios de respeto hacia la naturaleza. Y mi objetivo también es justamente transmitirle a mi hijo, tengo un pequeño de 2 años y 8 meses, Alejandro, que también tenga ese amor por la Pachamama, porque todo nos rodea. Y siempre cuento esto y hay muchos me dicen, no te creo. Mi primer amigo fue un árbol, fue un pino, porque mi madre me regaló y lo sembramos juntos. Y ella me decía, vas a crecer igual que el pino, así que él es tu amigo. Y lo tengo hasta ahora en mi comunidad indígena. Es un pino enorme, pero cada vez que voy, el respeto que hago es abrazarlo. Muchos que me creen o no, pero esa es la realidad de las mujeres indígenas, el amor por la tierra y la conexión profunda que sentimos por la naturaleza. Estamos ya casi fuera de tiempo, pero tenemos 2 preguntas que nos ha preparado pues 2 protagonistas del proyecto Voy a Ser, una profesora y una alumna, así que cuando queráis vamos a dar paso a estas 2 preguntas que tenemos grabadas y casi con esto y un poquito más terminamos. Conocí la historia de Belisa y tengo una pregunta para ti, Belisa. ¿Cómo crees que podemos ayudar a las niñas a vencer los obstáculos que encuentran en el camino y que puedan cumplir sus sueños? Esa es una, Belisa. Tengo una pregunta para ti, Belisa. Como mujeres indígenas que vivimos bajo los estereotipos de la sociedad, ¿cómo influyó eso en tu desarrollo profesional? Vencer obstáculos. Qué gran reto que es. Sí, efectivamente vamos a tener muchísimos obstáculos a lo largo de nuestra vida. Y yo creo que la respuesta a eso es primero asumirlos con muchísima responsabilidad, pero también me ha hecho la pregunta una docente, compartiendo todos esos conocimientos que tiene sobre la mesa a esa niña, dándole seguridad, dándole ese cariño, diciéndoles que es capaz de hacer todo aquello que se propone. Jamás decirle, mira, tú no puedes estudiar esta carrera o no, sino apoyándolo. Y sabes, eso está basado, y justo que acabamos de hablar del tema del clima, el regar a una planta. Hace mucho tiempo, una de mis abuelas, a las que perdí hace poco, me decía, corazón, tú te tienes que regar todos los días como una planta. Tienes que decirte a ti mismo, tú puedes, yo soy capaz, soy valiente, lo vas a poder hacer. Y lo recuerdo siempre, porque son los abonos que me hago yo. Y como docente les hago la invitación de que cuando vean a una niña tímida en un rincón, o cuando la vean llorar, o cuando la vean rodeada de circunstancias no tan positivas, la rieguen como una planta, con sus conocimientos en primera instancia, pero también con ese amor, con esa confianza. Y estoy segura que esos retos se van a convertir en cosas muy pequeñas. Belisa, tienes 37 años, nada más, eres jovencísima, pero parece que has vivido una vida y media. Has hecho muchísimas cosas, lo has devorado el aprendizaje, las ganas de superarte a ti misma. ¿Qué metas, qué objetivos tienes a partir de ahora? Tengo muchos sueños, Rosa. Efectivamente, siempre desde niña he sido muy curiosa. Mi abuelita me decía, Belisa, vuela tan alto como las aves del campo. Y recuerdo siempre su frase, pero más allá de estos objetivos profesionales, que por supuesto los tengo, un día me gustaría ser CEO de una compañía, se lo voy a decir desde la honestidad, pero mi objetivo más grande es estar en estos espacios de conversación y contar desde la realidad la vivencia de niñas indígenas que todavía no tienen voz para estar aquí y abrirles oportunidad para que muchas niñas, millones de niñas y niños, dejen esa circunstancia de violencia y puedan escribir su propia historia de vida.
Belisa, lo único que podemos desear es que en adelante haya miles y miles de Belisas como tú. De verdad ha sido un placer conversar contigo y un aplauso para ella.